Buenos días, hoy es miércoles y es día del podcast semanal. Estamos avanzando en la meditación del Evangelio de Lucas. Cuando meditamos en los Evangelios, siempre sucede que aun siendo un libro con muchas historias conocidas, encontramos un mensaje nuevo de parte de Dios cada vez que nos acercamos al texto. El día de hoy toca meditar en el capítulo 4, versículos 1 al 13, conocido como la historia de la tentación de Jesús. Prestemos mucha atención a los detalles de la historia. Nuestra hermana Agustina será quien está a cargo del mensaje de hoy y, como siempre, compartirá la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Rogamos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro el día de hoy. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les saluda Agustina Han desde la ciudad de Puebla, en México. Ya estamos despidiéndonos del primer mes del año. ¿Cómo les ha ido en este primer mes del nuevo año? Deseando que continúen permaneciendo firmes en la palabra, compartiremos brevemente una reflexión del pasaje de hoy, después de la lectura en la versión Reina Valera 1960. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En el primer versículo podemos ver algo muy importante. Jesús vino como el Hijo de Dios, pero aún así, Él fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, y fue el Espíritu Santo que estuvo acompañando a Jesús en toda su vida ministerial, y fue por medio del Espíritu Santo que Jesús fue levantado de la muerte, según Romanos capítulo 8, versículo 11 en la primera parte. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sería importante, hermanos, que meditemos sobre la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Dios el Padre envía el Espíritu Santo a Jesús en el momento del bautismo. El Espíritu Santo acompaña a Jesús en la realización del propósito del Padre. Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo no trabajan independientemente, sino trabajan juntos para llevar a cabo el plan de salvación que ha prometido desde la creación. Esta armonía del Padre, Hijo y el Espíritu Santo nos da la enseñanza de la importancia de la unidad en medio de nuestra comunidad también. Sería edificante que podamos reflexionar sobre la unidad en cada una de diferentes áreas de nuestras vidas, comenzando desde nuestro matrimonio, familia y más adelante en nuestra iglesia. Así como vemos en Dios, hay unidad en mi matrimonio, en mi familia y congregación para el cumplimiento del plan divino. Si su respuesta es negativa, ¿cuál cree que es la razón o las razones de esa falta de unidad? Sería importante que podamos reflexionar sobre este punto pidiendo el entendimiento al Señor. Pero también puede haber casos contrarios,
donde aparentemente hay unidad en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Aparentemente no hay conflicto ni pleito, parece que están unidos en un mismo sentir. Pero si recordamos el ejemplo de la historia de Torre de Babel en Génesis capítulo 11, vemos el peligro de la unidad fuera de la voluntad de Dios que solo termina en el juicio terrible de Dios. Génesis capítulo 11, vamos a leer del versículo 4 al 7. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Analicemos si nuestra unidad se basa en el cumplimiento del plan de Dios o en alguna voluntad humana. La verdadera unidad que debemos buscar es la unidad que nos enseña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan conjuntamente para realizar un solo propósito, y ese propósito es nuestra salvación a través de Jesucristo. Por otro lado, podemos mencionar que Jesús, una vez siendo lleno del Espíritu Santo, se deja guiar por Él. No hace nada según su propia voluntad. En esta guianza notamos algo extraño. Si recordamos nuevamente los primeros 2 versículos, lo lleva al desierto por 40 días para que sea tentado por el diablo. ¿No es algo extraño esto? ¿A quién le gustaría recibir este tipo de guianza del Espíritu Santo? Pero debemos recordar que existe la posibilidad de que el Espíritu Santo nos guíe hacia una circunstancia no deseada, como lo fue el desierto para Jesús. Puede guiarnos para que seamos tentados por el enemigo, a fin de que experimentemos la victoria, así como lo hizo Jesús. Si la prueba que hoy estoy atravesando fue por la guianza del Espíritu Santo, debo pedir en oración a Él para que me dé las fuerzas para poder vencer las tentaciones. Como segundo punto, si continuamos leyendo en el siguiente versículo 3, entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esta fue la primera tentación. Avanzamos en los versículos hasta el versículo 9, dice: Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. A través de estos 2 versos podemos darnos cuenta que la tentación del diablo consistió en que Jesús demostrara su identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto o lo otro. Les invito a que mediten detenidamente en cada una de estas tentaciones. Me gustaría que pongamos atención en la manera en que el diablo le pide a Jesús que demuestre su identidad como hijo de Dios. Pero en el podcast de hoy, solo me enfocaré en las respuestas de Jesús ante las peticiones del diablo. Jesús cita pasajes del Antiguo Testamento para vencer las tentaciones de Satanás, pero cuando Jesús cita estos pasajes, Él está sometiendo su vida a la obediencia a la palabra que Él mismo está citando. No debemos pensar que el diablo huye cuando simplemente pronunciemos citas bíblicas, como si fueran palabras mágicas. Lo que en el pasaje de hoy nos está mostrando es cómo Jesús demuestra ante el diablo su vida en obediencia a la palabra de Dios como la evidencia de ser el Hijo de Dios. ¿De qué manera estoy demostrando ante el mundo mi identidad como hijo e hija de Dios? ¿No estoy tratando de evidenciar mi identidad con el éxito de este mundo? ¿A través de algún milagro, entre comillas? Me dio mucha tristeza cuando vi en Facebook la foto de una casa que quedó intacta en medio del incendio en California con la siguiente nota: El que cree y se rinde ante Dios, venga lo que venga, siempre será intocable. Un milagro más que Dios está siempre en el que invoca su nombre. Les dejo la siguiente pregunta para que meditemos. ¿Es de esa manera que demostramos ser el Hijo de Dios? ¿Y los cristianos que perdieron toda su casa, negocio, pertenencias, familiares en ese incendio?
¿qué vamos a decir de ellos? No hagamos de Dios un ídolo para nuestras conveniencias, hermanos. Conozcamos a Dios de manera correcta para que nuestra fe vaya creciendo de manera sana. Jesús nos muestra que esa no es la manera de demostrar que somos hijos de Dios. Solamente nuestra vida, sometida a la obediencia, guiada por el Espíritu Santo, es la que dará testimonio de quiénes somos. Como último punto, en el versículo 13 dice: «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Así como vemos en el pasaje de hoy, el diablo estuvo presente desde el inicio del ministerio de Jesús. Bueno, en realidad podemos recordar en Mateo capítulo 2 versículo 13 que el enemigo estuvo presente desde su nacimiento, tratando de quitarle la vida a través de Herodes. Y cuando aquí en el versículo 13 dice, se apartó de él por un tiempo, podemos recordar que la obra del diablo en la vida de Jesús estuvo presente a lo largo de toda su vida. Hasta en el momento de su muerte lo tentaba para que se bajara de la cruz salvándose a sí mismo. De la misma manera, nosotros también estamos expuestos a las tentaciones del diablo, pero hoy Jesús nos da el ejemplo de cómo podemos vencer al enemigo, que es a través del sometimiento a la palabra de Dios. Si hay alguien que me está escuchando, no conoce la voluntad de Dios, le invito a que se acerque a la Biblia para que pueda conocer a Dios y su voluntad. Si ya está conociendo su voluntad, le invito a que pueda seguir permaneciendo en su palabra para que cada día podamos entregar nuestras vidas en obediencia a Él. Deseando que el resto de esta semana sus vidas sean guiadas por el Espíritu Santo, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Seguramente lo que meditamos el día de hoy era una historia conocida. Sin embargo, no tengo dudas que Dios tiene un mensaje especial para todo lo que estamos compartiendo este tiempo. Hagamos el esfuerzo de continuar en la meditación de este Evangelio. Recuerden que en el mes de febrero inicia un nuevo semestre de la Escuela Bíblica Esdras. Las clases son los lunes y los jueves, dependiendo de las materias que elijas. Los lunes estaremos compartiendo el libro de Deuteronomio y las cartas joaninas, y los jueves el primer libro de Samuel. Tienes hasta el 10 de febrero para poder inscribirte. Solicita más información detallada por los diferentes medios de contacto y con gusto responderemos todas las dudas. Puedes encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios los bendiga y hasta la semana que viene.